Freda también ahí. Ay. ¿Sí nos vemos todos? ¿Sí? Buenas tardes. Buenas tardes. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Centro Comunitario Ecatepec, Casa de Morelos, y en coordinación con los cronistas comunitarios independientes de Ecatepec de Morelos, les damos la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias Ecatepec, una imagen, una crónica. La tercera conferencia de este año 2023 se intitula San José Jajalpa, San Juan Alcahuacán y San Agustín. Presentación del Presidium. El señor Alberto Medina Rodríguez, cronista del barrio de San José Jajalpa. El ingeniero Guillermo Escobar, cronista del barrio de San Juan Alcahuacán. Y el restaurador Daniel Iñaki Valtierra Fuentes, cronista de San Agustín. Le doy la palabra a la cronista Angélica Rivero de la ANECRO. Sí, ANACRI. Bueno, entonces, ahorita los dejo con la cronista Angélica Rivero para que ella haga la presentación. Buenas tardes a todos los que nos acompañan aquí en el Centro Comunitario Ecatepec, Casa de Morelos, y a los que lo ven por las redes sociales. Estamos en la tercera conferencia de Ecatepec, una imagen, una crónica. En esta ocasión vamos a hablar sobre 3 comunidades muy importantes para el municipio de Ecatepec de Morelos, 2 de las cuales son 2 de nuestros barrios antiguos, que sería San José Jajalpa y San Juan Alcahuacán. Y también vamos a hablar de una de las colonias más importantes del municipio de Ecatepec de Morelos. Sin mayor preámbulo, quiero ceder la palabra al pasante en diseño industrial Alberto Medina Rodríguez, quien nos hablará sobre el barrio de San José Jajalpa. Adelante. Muchas gracias, doctora. Pues hace ya 4 años iniciamos una aventura en conjunto en torno a la historia. Gracias a las actividades del Seminario de Historia de Ecatepec de Morelos y también de las actividades que se desarrollaban aquí en Casa de Morelos, en el centro comunitario, pues nos pudimos conocer varias personas que estábamos interesados en las cuestiones de la historia. También en una actividad de Yaolín Ejecat, que fue un observatorio cultural. Gracias a esas actividades pude conocer a la que en ese momento se desempeñaba como cronista municipal, la doctora Angélica Rivero López, y al ingeniero Guillermo Escobar, apasionado de la fotografía y del equipo, que es gracias a quien nosotros recibimos las transmisiones por Facebook. En el 2019, en el seminario, nos invitaron a hacer un recorrido, organizamos un recorrido por el barrio de San José Jajalpa. Es un lugar que en realidad hasta ese momento no se había considerado dentro de la historia de los pueblos y lugares originarios de Ecatepec. Un servidor es habitante desde ese barrio, tengo 53 años y toda mi vida he sido habitante de Jajalpa. En la actualidad el barrio de San José Jajalpa se ha fragmentado por el crecimiento poblacional y se ha convertido en una serie de colonias. A mí me tocó estar viviendo del lado de la Olímpica Jajalpa, que ya es una colonia. Y así fue como comenzamos esta aventura y afortunadamente desde el año 2019 la doctora Angélica Rivero edita, escribe en colaboración con el ingeniero Guillermo el boletín Crónicas, Historia y Cultura de Ecatepec. Y el número 1 fue dedicado a la capilla de San José del barrio de Jajalpa, en Ecatepec, Estado de México. La verdad es un privilegio que un documento tan importante para la historia de Ecatepec haya comenzado justamente con la historia de un monumento que forma parte de la historia de Ecatepec, y a partir de ese momento se generaron
toda una serie de boletines que van perfilando todas las investigaciones que hasta la fecha va realizando la doctora Angélica y su equipo de trabajo. Gracias a eso también se conjuntaron los cronistas independientes, cronistas que propiamente no pertenecemos a ninguna institución educativa, a ninguna entidad gubernamental, pero que estamos preocupados porque se conozca, se investigue y se difunda la cultura y la historia de Ecatepec. Sin más preámbulo, quiero presentarles esta fotografía. Esta fotografía forma parte de un reporte que se hizo en 1972 por uno de los arqueólogos encargados de la Dirección de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural. Esta foto que nosotros vemos en la imagen es de 1972 y estaría, la manera como se generó esta fotografía. Resulta que el barrio de San José Jajalpa, a lo largo del tiempo y con el crecimiento industrial, pues ve un crecimiento poblacional enorme. Se generan fraccionamientos y se generan colonias que dan lugar, habitación, dan cabida a todas las personas que llegan a trabajar a las zonas industriales. Entonces, dentro de las actividades de culto que se desarrollaban en el barrio, pues estaba la capilla con la advocación del señor San José, en el barrio de San José Jajalpa, precisamente. Es lo que le da nombre a nuestro barrio en ese periodo histórico. Entonces, nosotros aquí en la fotografía, pues podemos observar una construcción que aparentemente nos da una idea que tiene características de corte neoclásico, o sea, mucho más cercana dentro de la época histórica a nosotros. Pero en realidad esta capilla alberga la propia gestación dentro del centro de nuestro país. Es uno de los lugares donde muy probablemente arrancaron los procesos de evangelización dentro de la cuenca del Valle de México. Entonces, esta foto se genera porque el patronato pro construcción de la nueva capilla de San José Jajalpa pide una auditoría a la Dirección de Monumentos para poder derrumbar esta capilla y construir una nueva capilla que vaya acorde con los lineamientos y la modernidad del siglo XX. Entonces, esta capilla que nosotros podemos observar aquí ya no existe, porque efectivamente fue derrumbada para construir un nuevo sitio de mayores dimensiones y, como mencioné hace un momento, fuera acorde a la modernidad, a toda que diera cabida a todas esas familias de ingenieros, de servidores públicos, de obreros que llegaron a vivir a San José Jajalpa. Entonces, es algo tremendo, porque en el momento en el que se desarrollan los reportes por parte de la Dirección de Monumentos, resulta que para diciembre de 1972 es cuando el arquitecto Medel Martínez comisiona a la arquitecta Graciela Artola Reyes, que al final de cuentas es la que debió haber generado estas fotografías, para hacer el informe técnico y fotográfico. El 8 de febrero de 1973 se emite un dictamen producto de la visita de la inspección a la capilla de San José, afirmando que el templo no representa ningún valor histórico-cultural. Aquí estoy citando el documento precisamente que generó la doctora Angélica de Crónicas, Historia y Cultura de Ecatepec. El 23 de febrero de 1973, el director general de urbanismo manda un escrito en el que dice: el inmueble sí tiene un valor arquitectónico. Y el 26 de abril de 1973 se genera otro documento en el cual no se autorizaba la demolición de la capilla. Al final de cuentas, documentalmente no sabemos qué pasó,
pero la capilla fue derrumbada para construir el nuevo templo de San José Jajalpa. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esta fotografía? Pues para comenzar nos está ubicando en el año de 1972. Nosotros podemos ver aquí en esta parte el espacio donde se conjuntaba a los niños para darles instrucción en lo que sus padres estaban en el desarrollo de propiamente la sesión solemne, ¿no? Entonces nosotros podemos observar cómo en esa época todavía hay personas, hay mujeres que utilizaban las mantillas o las pañoletas para cubrirse la cabeza. Eso nos habla de la transición que con el paso del tiempo se va dando. Sobre todo las personas que utilizaban todavía cubrirse la cabeza, yo lo recuerdo, para esa década de los 70, pues eran las personas mayores, ¿no? De nuestras abuelas y algunas de nuestras madres acostumbraban todavía esas tradiciones. ¿Por qué hago mención a esto? Porque el catolicismo está sumamente arraigado en Ecatepec. A partir de los años 70, justamente, cuando llega toda esta modernidad, llegan trabajadores de otros países, llegan trabajadores norteamericanos, también vienen las costumbres de grupos evangélicos y de otras situaciones que van modificando parte del entorno sociocultural que nosotros teníamos en aquella época. Y hasta la fecha, la proporción de personas en el catolicismo pues se ha reducido bastante, relacionado también con el crecimiento de todas las maneras que se tiene en la actualidad de rendir culto. Nosotros, como les había mencionado hace un momento, podemos observar que las fachadas estaban revestidas de blanco. No tenemos información propiamente si se trataba ya de las pinturas vinílicas que en esa época estaban muy de moda o se seguía con el procedimiento del encalado, que es lo más probable, que de esa manera estuvieran revestidas las paredes. Nosotros podemos observar que en esta parte se observa una espadaña de tres cuerpos. Eso es lo primero que nos remite a épocas muy anteriores a lo que fue esta toma de esa foto o lo que nosotros podríamos considerar como el neoclásico. Entonces, en una foto de alrededor de 1940 del mismo INA, se puede observar la construcción pero sin revestimiento. Entonces observamos que esta parte que es correspondiente a unos aposentos curales está construido con un sistema que era muy común en este tiempo, hasta la primera mitad del siglo XX se utilizó ese sistema constructivo, que era poner una base de rocas de andesita y después hacer una construcción con adobes. Entonces, en esa foto podemos apreciar esto. Obviamente, en esta foto solamente se observa revestido de blanco, entonces es muy complejo para una persona que no haya tenido los conocimientos o no haya tenido el acceso a la documentación anterior, poder determinar que este inmueble haya sido de mayor antigüedad, ¿no? Entonces, las espadañas por lo regular se construían en el frente de las iglesias. Estaba la espadaña y a un costado estaba la entrada hacia el templo, salvo que esta espadaña está orientada hacia el poniente. Entonces, como esta construcción se generó en los primeros años de la evangelización, si nosotros seguimos de frente estas espadañas, nosotros lo que vamos a tener el Ejecatepec, que era el máximo lugar de culto de esta zona. Entonces, probablemente en algún momento se toma la decisión, y por la propia evolución del lugar, de pasar la puerta de entrada hacia el lado sur, que es hacia donde actualmente está la entrada por Avenida San José. Esta dirección es perpendicular a la actual Avenida San José,
en la cual está el arco de entrada propiamente al área, ¿no? Entonces, otra de las cosas que nosotros podemos observar en esta parte, en la foto de los años 40, no existe la balaustrada de concreto, que es esta. Es una balaustrada de materiales pétreos. Entonces, eso también fue una adición. Y tampoco existe la cúpula del campanario. Si nosotros observamos la foto de los años 40, la línea vendría la espadaña, luego la parte superior del cuerpo de la capilla y la parte que servía para subir a la parte alta de la capilla. La capilla estaba construida en gran parte con piedra gris y con roca de andesita. La andesita es propia del cerro de las canteras en Tulpetlac, que es contiguo a la zona donde se está ubicando Jajalpa. De hecho, el principal asentamiento prehispánico de Jajalpa estaba en la ladera norte del cerro de Tulpetlac, del que actualmente conocemos como Cerro de las Canteras. Entonces, todos esos datos lo que nos llevan es a indagar acerca de la historia de esta capilla. Y nosotros encontramos que para 1562 los dominicos son los que estaban presentes en esta zona. En 1565 se funda la capilla de Santo Tomás Chiconautla y la de Tulpetlac. Y en 1567 los franciscanos hacen cambio con los dominicos. Entonces, todo eso está relacionado con las primeras épocas de las encomiendas. Cuando Diego Arias de Sotelo, esposo de Leonor Valderrama, pasa en 1568 la encomienda a sus hijos Fernando, Cristóbal y Ana Sotelo de Moctezuma. Entonces, esta capilla, si nosotros la comparamos con elementos similares de la época, vamos a encontrar que tienen características muy similares a la capilla de San Bartolo Tenayuca, que fue fundada en 1550 por los franciscanos. Entonces, no hay documentación específica que nos diga en qué momento fue fundada esta capilla, pero haciendo el análisis constructivo de sus características, debe haber sido contemporánea con esas capillas. De hecho, si nosotros vamos a San Bartolo Tenayuca, vamos a ver cómo no se derrumbó la capilla, pero a sus costados hay toda una serie de desarrollos eclécticos que se le fueron poniendo a la capilla a través de los años. Pero desgraciadamente esta capilla fue demolida. Algo bien interesante en esta foto son estas pequeñas flores, que en esta misma sala pude escuchar a Aurelio Núñez López, un especialista en lengua y cultura otomí, y para mí eran muy comunes en casa en aquella época, en la década de los 70. Estas flores son mirasoles, son las flores sagradas de los otomís. Esta flor representa el sol para los otomís. Entonces eso también es muy emblemático porque es un lugar con historia otomí. Entonces, al paso de los años y también a la llegada de personas de muchos lugares, todavía se mantenía esta vegetación en el atrio de la capilla. Entonces, aquí nos podríamos pasar una hora hablando más acerca de los detalles de la capilla, pero por el momento vamos a ceder la palabra para que podamos continuar la sesión, y durante la sesión de preguntas pues podríamos ampliar algunos de los datos que nos estamos refiriendo. Gracias, Alberto. A continuación cedemos la palabra al ingeniero Guillermo Escobar, cronista del barrio de San Juan, Acalhuacán.
Bueno, Macuali Tetlac, buenas tardes en idioma náhuatl de nuestros ancestros. Les voy a comentar esta fotografía del año 1920. La hizo la compañía fotográfica La Rochester, 1920, cuando gobernaba Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Esta fotografía la tiene ahorita el INAH, la Fototeca Nacional, y como podemos ver es una fotografía un poco borrosa, no está, un poco rayada, está un poco descuidada, pero nos puede dar algunos elementos de cómo era aquella época. Antes de comenzar, debemos dejar bien claro qué es la semiótica y qué es la semiología. La semiótica es parte de la ciencia de la semiología que se encarga de estudiar los signos, figuras, rasgos, en este caso de una fotografía, y que nos transmiten algo para establecer una comunicación. La semiología es una ciencia que ya estudia los signos de manera general. Entonces, esto es importante. Lo que estamos haciendo ahorita, los compañeros, es parte de la semiótica y semiología. Entonces, una fotografía establece una comunicación visual. Bueno, San Juan Acalhuacán, San José Jajalpa y El Calvario son los tres barrios que pertenecen a Ciudad San Cristóbal, Ecatepec de Morelos. En ese entonces no era Ciudad San Cristóbal, Ecatepec de Morelos, era Villa de San Cristóbal. Aquí podemos ver la torre campanario del templo de San Cristóbal. Aquí es el Ejecatepetl, el Cerro del Colorado, la Sierra de Guadalupe, la capilla de San Juan Bautista, parte del Albarradón, las ladroneras o las compuertas, una barda con los escudos de los colonizadores, tenía unas torres y unos leones. Esto se cayó en el sismo del 17, no sé ahora dónde esté. Y bueno, un campo muy amplio, árboles. Este árbol todavía existe. Este es un techo de las caballerizas, el techo de la casa de los virreyes, de donde se hizo la fotografía. Bueno, entonces hacemos un pequeño resumen. La fotografía es de 1920, la época de Carranza, de Obregón. La hizo la agencia fotográfica La Rochester. Está ahorita bajo custodia del INAH, Fototeca Nacional, y entonces podemos decir que Acalhuacán es el lugar de las canoas, es decir, toda esta área aquí hace muchos años había agua hacia la parte de acá, que es la conexión hacia el norte. Había agua, la laguna de San Cristóbal, la laguna de Jaltocán, por acá es el lago de Texcoco. Si nos orientamos, esta construcción, la capilla de San Juan Bautista, apunta hacia 300 grados noroeste. Quiere decir que los 270 grados son por acá. 2.65 es aquí y 2.55 es aquí. Entonces no está apuntando exactamente al poniente, pero bueno, nos da esta referencia. Entonces este es un lugar de mucha agua. Los colonizadores le pusieron el nombre de San Juan Bautista porque San Juan Bautista se celebra el 24 de junio y es un santo relacionado al bautismo de Jesucristo. San Juan Bautista fue primo de Jesucristo y poseía en su mano derecha una
como una jícara o una almeja que contenía agua. Entonces este lugar, al llegar aquí y haber mucha agua, el agua de los lagos, los colonizadores lo bautizaron como San Juan Bautista o San Juan Acalhuacán, tomando el nombre de nuestros ancestros. Bueno, podemos ver la Sierra de Guadalupe que podemos ver aquí es el Cerro del Ejecatepetl o Cerro de la Cruz. Todo este conjunto es la Sierra de Guadalupe que se formó hace unos 15 millones de años. Toda esta área hace 100 millones de años era mar. Hace 15 millones de años se forma la sierra, hay una erupción. Esto en realidad es un gran volcán. Todo esto está lleno de piedra andesita rosada, piedra volcánica de las erupciones. Bueno, podemos ver aquí a las faldas el poblado, en ese entonces la villa de San Cristóbal de Ecatepec. Aquí la torre campanario, inaugurada en 1888, porque primero estaba el templo y la torre ya es mucho después. Aquí está. Árboles, campo, aquí unas pequeñas casas. San Juan Acalhuacán casi no estaba poblado, lo mismo que San Cristóbal de Ecatepec, la villa, el templo. Esta es la parte trasera, el albarradón colonial, la compuerta o popularmente conocidos como las ladroneras, porque aquí se escondían los asaltantes para llevarse la riqueza que salía por este camino. Recordemos que por este camino se llegaba hasta Veracruz, al puerto de Veracruz, o de Veracruz llegaban a la Ciudad de México. Entonces, y de Veracruz a Europa. Entonces, son las famosas ladroneras. Todo este terreno es lo que ahorita forma parte del museo Casa de Morelos. Aquí hay un pasillo, estas es las caballerizas, estos arcos todavía existen. Aquí los animales que jalaban las carretas o los carruajes, aquí descansaban, comían. Aquí es la casa de los virreyes o Real Desagüe, o ahora Museo Casa de Morelos o Centro Comunitario Ecatepec Casa de Morelos. Este árbol todavía existe, lo pueden ver ahí, está grandote, tiene un tronco enorme, un diámetro como de 2 metros, que nos dice, si estudiamos la dendrocronología, o sea, la antigüedad a través del grosor de los árboles, nos dice que ese árbol ha estado ahí un poco más de un siglo. Otra cosa que podemos analizar, se proyecta una ligera sombra hacia la parte norte. Entonces eso quiere decir que esta foto fue tomada entre las 12 y la 1 de la tarde. Vemos el paisaje todo seco, árido, no hay mucha vegetación. Fue tomada en otoño o invierno, también por el movimiento del sol de este a oeste, que en esa época del año el movimiento está un poco cargado más hacia el sur. Entonces, como podemos ver, la fotografía nos da mucha información, solo hay que saberla analizar de acuerdo a la semiótica, semiología. Podemos ver también, el templo de San Juan Bautista es del siglo XVI y principios del siglo XVII, es decir, de finales de los 1500, principios de los 1600. Es un templo muy sencillo, es un templo que no tiene mayor adorno. Aquí presenta una cúpula, un cupulín,
En la parte frontal hay una espadaña, la espadaña es la que contiene las campanas. 2 campanas que ya no están, quién sabe en qué momento se perdieron, una cruz en la parte frontal, y esto que vemos aquí es la casa donde descansaban los curas, todavía existe. Si nosotros nos queremos ubicar ahorita en el espacio y tiempo, esta aula o este auditorio está ubicado justo aquí, aquí estamos ahorita. Esta aula cultural de este museo ahora, en pleno 2023, está aquí. Entonces, aquí está la capilla de San Juan, que es lo que está acá afuera. Como les digo, este árbol todavía existe, esta construcción existe, el techo. Del techo de la casa virreinal, de Casa de los Virreyes o Casa del Real Desagüe, o ahora Casa de Morelos, museo, de aquí hacia acá se forma un ángulo de 255, de aquí hacia la Torre Campanario 265, de aquí al Templo de San Juan 300 grados. Quiere decir que de aquí donde se hizo la foto hacia acá, el poniente es aquí, en esta dirección, el norte es para acá, el sur es para acá, el este o el oriente es para acá. Entonces es una forma de ubicarnos rápido, ¿no? Esta longitud que tiene el templo es de 21 metros aproximadamente. La anchura que tiene el templo es de 8,5 más o menos. La altura es como de unos 4,5 o 5 metros de altura, considerando la espadaña. La distancia que hay del templo de esta capilla de San Juan Acalhuacán a la Torre Campanario son 1200 metros aproximadamente. Entonces se ve así como que muy cerquita, pero no es tanto, es 1.2, o sea 1,2 kilómetros. Ahora, de aquí, de esta área a la cima del Ejecatepetl, a donde está la cruz, son 3 kilómetros. Entonces no es cerca, o sea, lo que pasa es que la Sierra de Guadalupe es grandísima, entonces se ve o aparenta estar muy, muy cerca. La fiesta de San Juan Acalhuacán es el día 24 de junio de cada año. En este entonces había muy poca población, San Cristóbal había muy poca población, pero entre la gente que se reunía aquí hacían la festividad. 24 de junio de cada año, San Juan Bautista, porque fue el que bautizó a Jesucristo, era primo de Jesucristo. El nombre antiguo, Acalhuacán, el lugar de las canoas. Había agua hace mucho tiempo. Debajo de todo esto hay vestigios arqueológicos teotihuacanos de la época clásica. Eso es bien importante. Este lugar es muy importante por eso. Aquí en el Ejecatepetl también hay vestigios, de diversas culturas teotihuacanas. Y si trazamos una recta del Ejecatepetl, Torre Campanario, San Juan Acalhuacán, y luego más para acá, hasta como por acá. Nos salimos del mapa porque ya no sale en la foto. Por acá está Chiconautla, venta de carbio Chiconautla. Acá está Tepexpan, acá está Colman, y luego hasta por acá estaría Teotihuacán. En esa línea de acción, en esa recta, hicimos unos cálculos que forman parte de ese estudio que se llama la proporción áurea. Aquí hay una distancia total y luego hacia Venta de Carpio, hacia Chiconautla hay otra distancia. Haciendo unas divisiones llegamos a un número que es una constante, que es el 1,61, que es una proporción áurea
La proporción áurea, muchos piensan que es de los matemáticos europeos o matemáticos árabes o matemáticos hindúes, y no es cierto. Nuestros ancestros fueron grandes matemáticos, científicos, médicos, astrónomos, y la proporción áurea está en la flora, en la fauna, en la naturaleza. No es un invento, es algo que está en el mismo cuerpo humano, forma parte de esa proporción áurea y siempre nos va a dar esa constante 1.61. Entonces, en esa línea imaginaria que pasa por el Ejecatepec, San Cristóbal, Torre Campanario, San Juan Acalhuacán, y aquí el punto de Venta de Carpio, Teotihuacán, hay vestigios arqueológicos. Teotihuacán, Ejecatepec, San Cristóbal, todo eso está lleno de vestigios arqueológicos de Teotihuacán, y la línea hacia Chiconautla, Teotihuacán. Bueno, para finalizar, ya porque no hay mucho tiempo, este lugar es un lugar sagrado, y lo más importante viene aquí. El 22 de diciembre de 1815, justo aquí en este lugar, aquí está el techo. Bueno, de aquí, de esta parte del techo, aquí enfrentito, a 10 metros, fue fusilado el líder de la independencia, el gran guerrillero, el gran revolucionario José María Morelos y Pavón, el generalísimo Morelos. Aquí fue fusilado por las tropas del gobierno de aquella época, de los que gobernaban en la época colonial, y de aquí, de este lugar, fue trasladado por este camino hasta la Capilla Nacional de Morelos, que era el panteón que estaba justo en el atrio del templo de San Cristóbal, aquí, en el costado norte, y aquí estuvo enterrado 7 años, 9 meses, fue fusilado aquí, 22 de diciembre de 1815, aquí fue enterrado casi por 8 años. Este lugar donde fue fusilado el generalísimo Morelos estaba abandonado, lleno de basura, rayoneado. A nadie le importa, al gobierno municipal no le importa, al gobierno estatal no le importa, al gobierno federal no le importa, a la misma directora de este museo no le importa. Entonces es algo bien importante, hay que decirlo. Esta es la historia de este barrio, San Juan Acalhuacán, y hay muchas cosas que debemos saber, aprender y cuidar y valorar. Lamentablemente a las autoridades no les importa, y nosotros los ciudadanos pues lo tenemos que hacer, cuidar, preservar y transmitir todos estos conocimientos. La Socamati Millar, muchas gracias, y le dejo el micrófono a Alberto. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Pues justamente tomando como preámbulo lo que comenzamos platicando y lo que nos estaba diciendo el ingeniero acerca del análisis de las imágenes. A veces la documentación de los monumentos históricos no nos da toda la información que nosotros quisiéramos tener. Entonces, como bien señalaba el ingeniero de la compuerta de 3 arcos que está en este sitio, que forma parte del Albarradón, fue encomendado a Fray Juan de Torquemada y a Fray Jerónimo de Zárate, 2 religiosos franciscanos, en el año de 1604. Entonces, todos esos datos que no tenemos de una construcción los podemos obtener haciendo un análisis comparativo de las otras construcciones. Muy rápidamente, independientemente que de manera hidráulica haya 3 arcos que manejaban la parte hidráulica, en la parte de arriba, para tener el lugar como un hito, se le pone un elemento arquitectónico que está trilobulado. ¿Qué tiene que ver esa situación de estar trilobulado?
dentro de las construcciones de los franciscanos, y por eso se utilizaban mucho las espadañas triples. Estaba la idea de ellos representar la Trinidad. Era una manera de representar su fe dentro de las construcciones. Entonces, si nosotros analizamos la foto de los años 40, vamos a ver que no tiene ese revestimiento que hace ver a la espadaña como de tipo neoclásico, sino que constructivamente, formalmente, es mucho más cercana al trilobulado de las compuertas que a las modificaciones que se hicieron posteriormente. Se requirieron varios meses y más de 2,000 indígenas trabajando en la construcción del albarradón. Abusaron de las características del tequio, no les proporcionaban ni alimento ni pago por la gran obra que se realizó. Tenía que haber algún consuelo. Y desgraciadamente la capilla de San José Jajalpa, digo desgraciadamente para ellos, la capilla de Jajalpa, muy probablemente por su advocación a San José, que era el patrono de los indígenas durante la primera época de la conquista, muy probablemente ellos se desplazaban entre la capilla de San José, en las faldas de la Sierra de Guadalupe para obtener la andesita y realizar la construcción después a lo largo del día en las obras del albarradón. Por eso vamos hilando una imagen con otra y vamos obteniendo historia de pedacito, fragmento por fragmento. Y es mucho más lo que nos podríamos ahondar sobre ese tema. Gracias. Muchas gracias a los compañeros. Y nuestro tercer ponente es el cronista, el restaurador Daniel Iñaki Valtierra Fuentes, cronista de San Agustín. Adelante, por favor. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Bueno, les voy a hablar un poco de esta fotografía que se encuentra resguardada en el Archivo Municipal de Ecatepec de Morelos y que fue encontrada o redescubierta por la doctora Angélica Rivero López hace algunos años. Esta fotografía la podemos ubicar temporalmente entre finales del año de 1967 y principios de 1968, y consiste en una fotografía en la cual se plasma el inicio de la construcción del templo de San Agustín de Hipona en la comunidad de San Agustín, aquí en Ecatepec. Podemos notar ya una construcción que es una capilla original, bueno, más bien viene siendo ya una segunda capilla que se realizó a mediados de los años 50, en la cual estaba orientada de sur a norte, porque bueno, el acceso estaba en esta parte, la parte que podemos ver. Esta parte viene siendo el presbiterio o el altar del templo, y todo esto estaba lleno de bancos, de sillas, que era donde la gente se colocaba. Aquí se ubicaba una campana que se pudo adquirir en el año de 1961 por cooperación de la gente, pero que igual propios vecinos nos relatan que cuando no había dinero para comprar la campana y que se estaba juntando, se utilizaba un tanque de gas vacío, de estos pequeños redondos, para golpearlo y llamar a misa, sobre todo los días domingos. Para entrar un poquito en contexto, voy a retroceder un poco en el tiempo y específicamente a la época prehispánica. Toda esta zona era una zona perteneciente al lago de Texcoco, es decir, era agua, y algunas personas de las comunidades de los pueblos originarios del municipio de Ecatepec, de San Pedro Jalostó y de Santa Clara Cuatitla, nos señalan que en esta zona de San Agustín había en época de sequías una especie de pequeña elevación sobre el agua, es decir, cuando bajaba un poco el nivel del agua, quedaba como si fuese una isla, ¿no? O sea, es como que elevado un poquito sobre el agua. No era como tal una isla, porque pues no era de manera permanente, pero cuando llegaba a haber un poco de sequía, pues sí se llegaba a notar un poco esta elevación.
Justo en esta zona, en esta elevación, pues es donde se ubica el templo de San Agustín y donde podemos ver hoy esta fotografía. Y justo también en esta zona, como muestra de ello, se han encontrado algunos vestigios de la época prehispánica, que son algunos pedazos de cerámica, que pues nos podrían plasmar un poco justo estos relatos de que pues era una pequeña elevación sobre el lago y que seguramente a lo mejor para descansar, para comer o algo, las personas que pues se dedicaban a alguna actividad dentro del propio lago, pues quizá llegaban a este sitio a descansar, a consumir los alimentos y pues para poder seguir con su jornada. Bueno, es algo que podríamos quizá decir por algunos de los vestigios que hemos encontrado. Igual, ya con el paso de los años, cuando empieza un desecamiento del lago, sobre todo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, sobre todo las comunidades de San Pedro Jalostop y también de Santa Clara se dedicaban a la extracción de algo que conocemos como el tequesquite, que es una roca, una arena que al secarse se solidifica y que este tequesquite se utiliza mucho dentro de la gastronomía mexicana porque es una piedra salada, entonces además de que es salada ayuda también a poder de cierta manera condimentar algunos de los alimentos que son parte de nuestro patrimonio culinario. Este templo, bueno, aquí en este lugar, como ya había comentado, hubo una pequeña capilla que era más bien un altar que se construye a finales de los años 40, principios de los años 50, y que en un principio estuvo dedicado a la Divina Providencia. Porque toda esta zona, cuando ya comenzó un fraccionamiento, incluso iba a recibir el nombre de fraccionamiento El Porvenir, no de San Agustín. Es hasta el año de 1957 que, bajo propuesta de los padres vicentinos, que es la orden religiosa que se asienta y que sobre todo es la que maneja esta capilla desde entonces, bueno, esta iglesia desde entonces, a propuesta de ellos es que se decide nombrar a esta capilla, esta capilla en ese entonces como la capilla de San Agustín de Hipona, la cual, si les quiero mostrar, esta es una pequeña imagen de San Vicente de Paúl, que es el santo patrono de la Orden Vicentina, de la Congregación para la Misión. Esta imagen es del año de 1887 y tiene bula papal del Papa León XIII. San Vicente de Paúl crea esta orden religiosa de los padres vicentinos en el siglo XVII y también de ahí surge una orden femenina de monjas que son las Hermanas de la Caridad y que se hicieron muy famosas a raíz del surgimiento también de la Madre Teresa de Calcuta en la India, quien pertenecía a esta orden religiosa. Los padres vicentinos llegan a esta comunidad del Porvenir en el año de 1956 y en el año de 1957 se cambia el nombre a San Agustín y que es en este año cuando se construye esta capilla que podemos ver, que era de algunos ladrillos, algunas piedras que los propios vecinos acudían a lo que es el Cerro Gordo a traer un poco de piedras, de material para poder construir y que pues encontramos algunos vestigios de esta cantera, que es la conocida como cantera rosa, en los cimientos del templo. Es en 1965 cuando inició un proyecto con la propia comunidad de la capilla para iniciar la construcción de un templo más grande. Es ahí que el entonces sacerdote encargado, Juan de Dios, que pues, nos lo relatan un poco en este libro que es la historia de la familia bizantina en México de 1844 a 1944, nos relata un poco de cómo fue la gestión ante la propia orden bizantina para poder gestionar los recursos y todo lo necesario para la edificación de este templo. Es así como en 1967 la orden bizantina solicita al arquitecto español Félix Candela, quien se encarga de la construcción del Palacio de los Deportes, por ejemplo, aquí en México, y que para la orden bizantina diseña otros dos templos, uno en la Ciudad de México y uno en Monterrey. Este templo, bueno, es diseñado por él con algunos de los elementos característicos de su
propia obra. Es un templo que fue diseñado ya con un estilo modernista, el estilo paraboloide, que es sobre todo el que él maneja dentro de sus obras, y que pues finalmente no hay una fecha exacta, pero los vecinos nos señalan que fue semanas posteriores a la fiesta patronal de 1967, cuando se inicia la construcción del templo. Es decir, podríamos estarlo situando entre septiembre y octubre de 1967, cuando inicia esta construcción. Y justo de ahí es que podemos más o menos datar esta fotografía. Pues vemos que, aunque ya inició la obra, no está tan avanzado. Por eso es que podemos hablar de que es de finales del 67 y principios del 68. Vemos algunas zanjas que se hacen para poder generar la cimentación hasta allá atrás. Incluso ahí podemos ver un letrero que dice óptica San Agustín en esa parte, que esta óptica ya no existe, pero se ubicaba igual ahí a unos aproximadamente 300 metros de donde está la construcción, y que pues marca un poco también de cómo era la vida en ese entonces. En la parte de acá, esto es el oriente, ahí se alcanza a ver algún muy pequeño aspecto de algunas de las montañas del eje volcánico. Esta parte corresponde a una construcción que está cercana a lo que es la avenida central, el Metro Olímpica, que posteriormente serían los cinemas de San Agustín, y todo esto pertenece a San Agustín primera sección, bueno, lo que hoy es San Agustín primera sección. Aquí podemos ver a algunos personajes, al que podemos ver aquí de perfil, un poco morenito, de saco, podríamos más o menos decir un color un poco más claro. Se trata de Felipe Fitz. Su hermano no se encuentra. Estos son algunos de los personajes de la comunidad que no hemos podido identificar, solamente a Felipe Fitz. ¿Y quién es Felipe Fitz? Es uno de los personajes, junto con su hermano Francisco, de los personajes importantes dentro de la arquitectura de nuestra comunidad de San Agustín. Pues ellos, aunque siempre se les dijo arquitectos, no hemos encontrado alguna prueba de que sí fuesen arquitectos, pero ellos trabajaban con diferentes personajes muy importantes de la arquitectura en México, entre ellos Félix Candela, y también trabajaron con Mario Pani en la construcción, por ejemplo, de Ciudad Universitaria y de la zona de Tlatelolco. Y muchos de esos aspectos en los que ellos influyeron en la construcción de nuestra comunidad los podemos ver en la escuela secundaria Sor Juana Inés de la Cruz, en la primaria Rafael Ramírez, y pues por supuesto aquí en la propia hoy parroquia de San Agustín en Ecatepec. Bueno, ese es el tema de la construcción. Como les comentaba, ahí estaba colocada antes la campana. Por las propias obras, y ahí está no se alcanza a ver aquí muy bien por el pliegue, pero acá está la campana, no sé si la alcanzan a ver. Se tuvo que recorrer un poquito, aquí está la campana, se tuvo que recorrer un poquito pues porque en esta zona ya estaban las obras, pero como les comentaba, antes de que alcanzara para poder comprar esa campana, se utilizaba un tanque de gas vacío. Esta capilla de San Agustín fue otorgada, como yo mencionaba, en el año 1956 a los padres vicentinos, y hasta el día de hoy es una de las pocas, de los pocos templos de la diócesis de Ecatepec que están otorgados a una orden religiosa. Es decir, aunque forman parte del régimen de la diócesis, gozan de autonomía en muchas de sus decisiones, de su administración y muchas otras cosas. En el año de 1975, este templo de San Agustín es elevado a la categoría de parroquia. De hecho, por ahí hay el que actualmente es nuestro párroco, antes era vicario de la Orden de los Vicentinos, el padre Jesús Alzate Macías, nos comenta que el obispo de ese entonces, Magín Torreblanca, quería elevar la capilla de San Agustín a parroquia por la solicitud en el mes de junio, pero que la Orden Vicentina le solicitó que el decreto no se hiciera hasta el día 28 de agosto, que es el día de la fiesta patronal. Entonces, el día 28 de agosto de 1975 es cuando se eleva de capilla a parroquia al templo de San Agustín de Hipona, y que en ese entonces estaría conformado bajo su jurisdicción por cerca de 20 capillas alrededor. Algunas de las más relevantes, la hoy parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, Madre de la Reconciliación en San Agustín, la parroquia de San Martín de Porres, igual en San Agustín, la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, Reina de México, y también Nuestra Señora de Guadalupe, Reina de Los Ángeles en Ciudad Azteca,
la parroquia de la Medalla Milagrosa en la Colonia Estrella, y bueno, muchas otras que podemos nosotros hoy reconocer en colonias aledañas. Hoy la parroquia de San Agustín está conformada por una sola capilla, que es la capilla de Santa Teresa de Jesús en la comunidad de Olímpica 68, ahí al ladito de San Agustín, y pues actualmente también está siendo intervenida arquitectónicamente esta capilla, no de su parroquia, no directamente, sino a un costado, porque se está construyendo una capilla dedicada al Santísimo, y que por cierto el próximo domingo será inaugurada por el párroco de la comunidad. Están cordialmente invitadas e invitados. Que esta capilla se realizó en un tiempo aproximado de 8 meses. Repito, está dedicada al Santísimo, y la intención también de esta capilla es poder ampliar un poco también el tema de la capacidad del templo, porque actualmente tiene una capacidad para las celebraciones religiosas de gente sentada de 1.171 personas. El problema es que algunas de las bancas que se colocan están cercanas a donde se coloca el Santísimo, entonces cuando se llena toda la iglesia, todo el templo, se tienen que retirar estas bancas porque de cierta manera pues estorban para poder sacar al Santísimo. Entonces se va a colocar en esta nueva capilla para que puedan estar todas las bancas ya colocadas de manera permanente, y también pues para poder generar un espacio en donde la gente pues pueda tener en la cuestión espiritual un encuentro más íntimo justo con esta representación de Cristo a través de la imagen del Santísimo. Algunos de los aspectos arquitectónicos de este templo que hoy ya podemos ver y que aquí está en construcción son que tiene una longitud aproximada de largo de 72 metros, de ancho 42 metros. Está conformada por 2 edificios, que es el templo en sí, y a un costado está lo que se le conoce como la casa parroquial, que fue construida al mismo tiempo que este templo. De hecho, ahorita si a alguien le interesa, aquí en este libro hay algunas fotos de ese templo cuando se estaba más o menos ahí. Bueno, estamos hablando más o menos de la década de los 70, las fotos que vienen en este libro, y que pues justo nos relatan un poco de cómo fue la evolución de la construcción del templo de San Agustín de Hipona. Hoy por hoy es uno de los templos más importantes de la denominada quinta zona, y también por su capacidad y por la población a la que atiende, pues una de las más importantes del municipio, porque territorialmente la parroquia de San Agustín está conformada por 62,000 personas, de las cuales se estima que aproximadamente 55,000 pues sí son fieles o creyentes católicos. Es decir, pues si ustedes llegan a tener la oportunidad de visitarnos en nuestra fiesta patronal, que este año se celebrará el domingo 27 de agosto, pues podrán ver la magnitud de la participación de la gente en esta celebración, que más allá de la cuestión religiosa también es una cuestión de patrimonio cultural y de la identidad de nuestra comunidad. Este templo también cuenta con un atrio amplio de aproximadamente 560 metros cuadrados, pequeñas áreas verdes, y que pues recientemente con el párroco que llegó en 2021, el Padre Jesús Arzate, también tenemos una zona que se le conoce como los corrales, porque pues él, como siempre, estuvo trabajando en provincia y también de misión sobre todo en algunos países de África. Está acostumbrado pues también a generar estos sistemas productivos dentro de sus comunidades parroquiales, y pues en esta zona de los corrales podemos encontrar algunos borregos, gallinas, guajolotes, que pues ya se han formado también parte de del propio templo. Una zona que era conocida como la zona de la huerta, donde había árboles frutales y algunos otros productos para propio consumo de la comunidad, y también el auditorio parroquial, que pues es sede de muchas de las actividades que se realizan dentro de esta parroquia de San Agustín. Sería todo de mi parte, muchas gracias, y bueno, no sé si más adelante quedo atento de cualquier otra duda o comentario que tengan. Muchas gracias. Muchas gracias a los compañeros periodistas. Pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Iniciamos primero con si hay alguna pregunta en redes sociales y luego al público que nos acompaña aquí.
¿Quiénes fueron los primeros pobladores de San José Jajalpa y Acalhuacán? Sí. Bueno, los primeros pobladores de San José Jajalpa no lo sabemos, pero sí tenemos una idea de quiénes habitaron esas tierras. Propiamente como pobladores, habitantes en el espacio y sedentarios, no los podemos considerar, porque recordemos que la cuenca lacustre de México tiene una historia desde la antigüedad, desde los grupos que andaban en recolección y caza, desde la época de los mamuts, ha habido gente que ha cruzado estos territorios. Entonces estamos hablando de 10.000 años que personas han habitado y han recorrido al menos temporalmente estos lugares. Recordemos que muy cerca de la zona, todas estas zonas de las que estamos hablando o formaban parte del entorno lacustre o eran parte de las riberas. Se habló del Tequesquite, también está la explotación de la sal en San José Jajalpa. Entonces, desde aquellas épocas ancestrales ha habido seres humanos que recorren estas tierras. Incluso no solamente en los ejidos que la doctora participó, en los ejidos de San Cristóbal, que la doctora Angélica participó en la excavación de los mamuts, sino también a través de las historias populares que se dan entre la gente de los barrios. Hay una historia entre los límites de la Obrera Jajalpa y el fraccionamiento Los Laureles. Estaba platicando con una persona que decía que cuando estaban construyendo su casa habían encontrado a un gigante, que encontraron huesos gigantes. Les dio temor que iba a pasar, los ocultaron y jamás dieron aviso oficial a las autoridades. Pero hay elementos que nos conducen a pensar que desde aquellas épocas ancestrales había personas habitando estos territorios. Eso es por una parte. Por otra parte, ya entrando en la época histórica, la cerámica, ¿podemos regresar a la diapositiva anterior? La cerámica que nosotros podemos encontrar cuando hay alguna obra fortuita, porque realmente la mayor parte del espacio está urbanizado en la actualidad. Entonces, cuando se perfora para instalar un poste de luz, alguna instalación, suelen salir fragmentos de cerámica, o hay lugares o personas de la comunidad que en algún momento, en algún momento encontraron en la construcción de sus casas elementos arqueológicos. Entonces, de aquí de la falda norte del Ejecatepetl está el asentamiento principal de la época del posclásico, pero no significa que solamente en esta área hubiera personas desde el año 700 antes de Cristo o del 400 al 200 años antes de Cristo, que es lo que está marcado de acuerdo a las investigaciones oficiales. Pegadito aquí al Ejecatepetl está el Cerro de las Canteras de Tulpetlac. Entonces, en el Cerro de las Canteras, alrededor de los 3.400 al 2.350 metros sobre el nivel del mar. Aquí, en esta área, estaríamos a 2.250 metros sobre el nivel del mar. 41, gracias. Y en la parte media, más o menos en 2.350 metros. Entonces, en toda esta franja sobre la Sierra de Guadalupe, había asentamientos desde el preclásico. Se han encontrado cosas en Chiconautla que son de filiación tlatilc, o sea, nos estaría remitiendo a los 1200 años antes de Cristo, ¿no? Entonces, que no se hayan encontrado de manera oficial algunas de las piezas no significa que no se haya tenido esos asentamientos, pero al menos en la zona de lo que es el Panteón San Efrén, que era parte de Jajalpa, fue donado por un habitante de Jajalpa, el señor Efrén Díaz. Ahí hay pequeños vestigios de cerámica del preclásico, y en lo que es la zona de la salinera propiamente en San José Jajalpa, podemos encontrar vestigios desde la época Zacuali en adelante, que sí los podemos identificar y los podemos
comparar fehacientemente con piezas que han sido encontradas en otras partes, ¿no? Entonces, estamos hablando de 10.000 años antes de Cristo, estamos hablando de 700, 400 años antes de Cristo, 400, 200 años de Cristo, y el año 100 de nuestra era, en la época incipiente teotihuacana. También el ingeniero mencionó aquí los vestigios teotihuacanos. Entonces, hay cerámica teotihuacana temprana y en los diferentes periodos. Si nos tratáramos de definir como habitantes ancestrales de estas tierras, probablemente en grandeza tal vez no nos definiéramos como aztecas o mexicas, que fue el momento de contacto. Probablemente nos podríamos definir como teotihuacanos. Para complementar lo que ha dicho Alberto, el cronista de San José Jajalpa, San José Jajalpa está hacia este sector, por acá, más hacia el sur. Está muy cercano aquí a este lugar. Entonces, como complemento, aquí todo esto fueron asentamientos teotihuacanos. Aquí en el Ejecatepetl hay vestigios otomíes, toltecas, teotihuacanos. Entonces son de diversas épocas, como ya dijeron, preclásico, clásico, posclásico. Y algo muy importante, no se puede saber bien quiénes fueron los que vivieron aquí, los primeros habitantes de este lugar. Esto es Ecatepec. La parte de acá atrás es Tlalnepantla, hacia acá. La parte de acá atrás es Coacalco. Para acá al fondo es Zumpango, Tultitlán, Tultepec. Bueno, esto es Ecatepec. Para acá sería lo que ahora es Tecama. Bueno, era Ecatepec, luego ahorita es Tecama. Pero aquí en esta parte de Tultepec está probado, están los estudios del arqueólogo Luis Córdoba Barradas, de la presencia de las trampas para mamuts. Trampas. Estamos hablando de hace 12.000. 15, 17. 15.000, 17.000 años. Y está probado. Y él ha hecho recientemente sus estudios aquí. O sea, esta parte de acá es Tultepec. O sea, si aquí no traigo el ángulo, no traigo la distancia, pero Tultepec está aquí. Entonces, si para 15.000 años ya había alguien que diseñaba, calculaba y hacía trampas para mamuts, pues entonces estas culturas de acá ya son culturas más cercanas, ¿no? Ya de hace 2.000 años, 3.000 años, 1.000 años, 500 años. Cuando llegaron los invasores, pues hace 500 años. Entonces, es para complementar lo que ha dicho ya el compañero. Este terreno está a 2.241 metros sobre el nivel del mar. Aquí más o menos donde está la piedra equinoccial, que mencionó Alberto también, aquí es 2.406 metros sobre el nivel del mar. La cima del Ejecatepetl, 2.586 metros sobre el nivel del mar. Entonces, San Cristóbal, 2.256 metros sobre el nivel del mar. Es decir, de aquí, de Acalhuacán, vamos subiendo 41, 51, 50, 15 metros, vamos de subida, 15 metros. Y ya para acá, pues hay como 200 metros, luego para la cima otro tanto. Entonces, bueno, esto es lo que hay que comentar aquí de la población. Comentan que, buenas tardes, hemos solicitado que San José Jajalpa sea considerado pueblo originario. Le solicitamos al presidente Fernando Vilchis Contreras que tenga bien considerar esta petición.
Sí, es una de las ideas que tienen los compañeros de mi comunidad. Como les dije hace un momento, el barrio de San José Jajalpa fue fragmentado por la modernidad. De hecho, su núcleo principal, que está aledaño a la capilla de San José Jajalpa, es la Vía Morelos. O sea, hay elementos tanto desde los estudios de William Sanders, Jeffrey Parsons, que definen a Jajalpa como una colina teotihuacana porque estaba ubicada hacia la zona precisamente de la falda del Cerro de las Canteras. Pero Jajalpa llegaba hasta lo que actualmente es la antigua estación de correos, es decir, en pleno centro de lo que es actualmente San Cristóbal Centro. Hasta ahí llegaba el barrio de San José Jajalpa. Existen personas que actualmente la vía Morelos y la autopista están dividiendo San Cristóbal Centro de las Jajalpas, como se conoce actualmente. Hay muchas personas que están al poniente de la autopista de la vía Morelos que todavía tienen sus escrituras antiguas como parte del barrio de San José Jajalpa. Entonces, definitivamente San José Jajalpa debe de retomar su estatus histórico, cultural que tiene para el desarrollo de Ecatepec. ¿Por qué? Porque no solamente la historia antigua forma parte del área de Jajalpa, sino también la modernidad, la cuestión industrial. Una de las primeras zonas industriales más importantes de Ecatepec se asentó precisamente en Jajalpa. En cuanto a la petición, solamente se debe tener mucho cuidado, porque si bien debemos ser identificados como comunidad originaria, nominativamente, organizativamente, siempre tuvimos pertenencia a San Cristóbal Ecatepec. Entonces, siempre fuimos un barrio de Ecatepec, somos un barrio antiguo, somos un barrio histórico, somos un barrio con tradiciones, porque también se tiene el 19 de abril la fiesta de San José Jajalpa. Entonces, no propiamente tal como la denominación de pueblo, porque Jajalpa no fue propiamente una entidad independiente como un pueblo, pero sí es un lugar con mucha historia como barrio de Ecatepec. O sea, sí debemos pugnar porque se reconozca la identidad histórica de Jajalpa, pero como barrio de Ecatepec. Obviamente la modernidad nos genera cierta independencia, pero esa independencia también debe de saber reconocer sus raíces históricas. Pero de que definitivamente Jajalpa tiene que tomar su lugar de importancia en la historia de Ecatepec, definitivamente lo tiene que hacer. Solamente se tienen que analizar los detalles para que sea de una manera correcta. Preguntan, ¿queda algún vestigio de las casas que se alcanzan a ver en la fotografía de 1920? Estas casitas, aquí hay una puertecita, otra. No, ya no hay nada, aquí no hay nada. Aquí parte del Albarradón se cortó porque hicieron una autopista hace unos 10, 15 años. Estas casitas, hay gente que habita toda esta área, pero son casas modernas, estas casas ya no existen, ninguna de estas casitas existe. Lo único que hay en la actualidad es el Albarradón, las compuertas o popularmente llamadas ladroneras, esta barda o frontón. Aquí arriba estaban los escudos de los invasores de León y Castilla. Había dos castillos, dos torres de castillo y 2 leones. Eso se cayó en el terremoto de 2017. Eso ya no está. Yo tengo fotos de cómo estaba y tengo fotos de ahorita. Bueno, está la capilla de San Juan,
Estas casitas ya no están, lo único que queda es este árbol, sí está. Acuérdense que es dendrocronología, la ciencia que estudia la edad o el tiempo a través del grosor de los troncos de los árboles. Este techo sí existe, que eran las caballerizas. Este techo sí existe, que es la Casa de los Virreyes, Casa del Real Desagüe, o ahora Museo Casa de Morelos, o Centro Comunitario Casa de Morelos. Bueno, aquí en San Cristóbal sí existe la torre campanario, el templo. Pues todo esto ya se ha ido acabando, estos árboles ya no están. Aquí pasa una autopista, por acá pasa la otra autopista, la 3030, la autopista que va a Pachuca. Bueno, estos cerros, por aquí ya hasta la mitad ya está poblado. Aquí las Venitas, Tierra Blanca, todo esto está poblado. Ya se ha ido acabando todo. Pues sí, todo el cerro ya se lo acabaron. La comunidad de Acalhuacán ha intentado recuperar la capilla para integrarla al culto a su santo patrón, o por ser patrimonio histórico ya no se puede. Bueno, aquí la capilla, yo he estado en las fiestas patronales el 24 aquí de junio de cada año, la fiesta de San Juan Bautista. Ellos hacen su misa aquí por esta área más o menos, por esta parte. Bueno, por aquí ya se le acabó la pila a esto, pero bueno. En esta parte hay un pequeño altar que hicieron los pobladores ahora de San Juan Acalhuacán. Todos los domingos a las 9 de la mañana hacen una misa, y cada 24 de junio hacen una fiesta patronal. Pero ya no se cuenta con el templo antiguo, porque ahorita está bajo el resguardo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y está aquí dentro del Museo Casa de Morelos. Entonces, los pobladores de San Juan Acalhuacán tienen su propio altar que ya hicieron y celebran su fiesta. No necesitan del templo antiguo, y no creo que el INAH se los quiera prestar para realizar las fiestas modernas del santo. Y bueno, con relación a la pregunta anterior, ¿es necesario hablar una lengua prehispánica para ser considerado pueblo? ¿Una lengua indígena? ¿Pueblo originario? Pero ¿a quién se la hace? Cualquiera. Es necesario. Que se hable una lengua indígena para ser considerado pueblo originario. Bueno, iba con relación a lo del pueblo de Cajalpa, pero también creo que está abierta. Cualquiera de los 3 pueblos. Bueno, para ser considerado un pueblo originario, hay una serie de características que pueden ir apoyando precisamente esa consideración. Entre ellas, una de ellas puede ser hablar un lenguaje originario, pero no es única ni definitiva, ¿sí? O sea, se tienen que tomar todas las características, historias y de la conformación social para ser considerado como un lugar, o como ser considerado como una comunidad originaria. Entonces, igual, si nosotros tomamos estas tierras, el ingeniero mencionó que había presencia tolteca, había presencia del Bajío. La realidad es que Ecatepec siempre ha estado conformado por comunidades migrantes. En la actualidad, en las colonias Cajalpa, podemos encontrar personas que hablan otomí, que hablan zapoteco, que hablan mixteco, maya no conozco a ninguno, pero probablemente pudiera existir alguno. Hay personas de otros países que hablan ruso,
que hablan francés, que hablan japonés y que son personas que han llegado a asentarse a nuestra comunidad. Esa característica migrante siempre, para mí, siempre la ha tenido Ecatepec por ser un vértice dentro de primero de la zona lacustre y después dentro del Valle de México. Entonces el movimiento urbano de personas, el movimiento histórico de personas en Ecatepec siempre ha sido muy alto. Pero como los detalles que acabamos de mencionar ahorita son los que nos pueden ayudar a ir sumando y a ir reconociéndonos como una comunidad originaria. Mientras uno de los elementos, sin más no recuerdo, que mencionó el doctor Ismael, es que la comunidad se reconozca como con una identidad. Mientras la comunidad no se reconozca con una identidad, es muy complejo que sea considerada como una comunidad originaria, actual, con raíces, ¿no? Pero de que sí se puede lograr, sí se puede lograr, y se pueden ir analizando punto por punto los elementos que le permitan ser comunidad originaria. No se debe tomar como una moda o como una cuestión turística o como una situación, sino es una cuestión de identidad. Es de cómo nos identificamos los ecatepenses. O sea, nos identifican a muchas personas como conflictivos, como bravos, como que hacemos manifestaciones, que cerramos las calles. Pero no ven la parte de lucha, de trabajo, de unidad, de capacidad de ponerse de acuerdo. O sea, los ecatepenses tenemos muchísimas características que vienen desde esos tiempos antiguos. Antes de continuar con las preguntas aquí en el foro, quiero adelantarme para hacer una pregunta a Daniel. ¿Cuál es la importancia para San Agustín o para toda la quinta zona sobre el trabajo comunitario? Porque bueno, sabemos que muchas de las obras que se realizaron en estas colonias es con base en el trabajo de la población, no precisamente el trabajo de los gobiernos. ¿Cuál es esa importancia? Así es, nada más para cerrar la pregunta que tenían de lo del pueblo. Bueno, ya nos dieron algunos aspectos en la cuestión de identidad, pero bueno, legalmente para que una comunidad pueda ser considerada como pueblo de acuerdo a la ley orgánica municipal, debe ser una comunidad que tenga entre 1,000 y 5,000 habitantes, los servicios públicos indispensables presentes en la comunidad, cárcel, panteón y centros educativos por lo menos hasta la enseñanza primaria, que es lo que legalmente es necesario una comunidad para poder ser pueblo. Y bueno, respondo a la pregunta de la doctora Angélica, creo que justo es el punto clave, la piedra angular del trabajo comunitario en toda la quinta zona para su desarrollo. En este caso, por ejemplo, en San Agustín surgen pues movimientos vecinales que van dando origen a todas estas comunidades y que bueno, posteriormente se fueron convirtiendo justo en movimientos políticos, ¿no? Pero que muchos de estos movimientos sociales permitieron la construcción de escuelas, mercados, el rescate de parques y jardines, los propios templos. Muy específicamente en este caso hablando de San Agustín, esto se ve reflejado en que tenemos 8 espacios dedicados para el culto religioso católico. Para el culto religioso, por ejemplo, que ya les comentaba, por ejemplo, está la parroquia de San Agustín, la parroquia de San Martín, la parroquia de La Lupita, que se le conoce, la capilla de Corpus Christi, que también estaremos celebrando fiesta patronal este próximo domingo, todos estos espacios, y que además, por ejemplo, también en San Agustín tenemos 32 parques y jardines, que todos estos espacios, al entrar muchas fraccionadoras, cada uno de ellos están obligados a donar un cierto espacio para equipamiento urbano o para espacios de recreación, y que muchas veces las fraccionadoras querían hacerse de la vista gorda y pues hacer todo lleno de casas, pero los propios vecinos de manera organizada exigieron pues la existencia de estos parques, de ahí que tengamos tantos espacios. Tenemos 3 deportivos, uno de ellos recientemente pues estuvo en controversia ahí entre los vecinos de San Agustín y el gobierno municipal, porque el gobierno municipal quería integrarlo dentro de la administración del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, pero pues tradicionalmente 2 de los 3 deportivos que tenemos en San Agustín se administran, no somos pueblo, pero digamos que por usos y costumbres, ¿no? En el caso del Deportivo de la Primera se elegían los representantes del Deportivo por una asamblea vecinal,
Y en el caso del Deportivo Valle de Santiago, que está en la tercera sección de San Agustín, ahí pues, la verdad es que ha sido una familia que también surge de estos movimientos vecinales, con la señora Emilia Brena, que falleció a principios de este año. Que bueno, estos movimientos de lucha que pues van generando estos espacios que afortunadamente pues se van manteniendo hasta hoy en día, y que de San Agustín también surgen estos movimientos que dan origen a otras comunidades. Surge una organización, por ejemplo, como la UCT, que posteriormente daría origen a muchas colonias que hoy conocemos como los polígonos. Polígonos 1, polígonos 2, bueno, existe que llegar al polígono 7, pero algunas de estas colonias que eran, por ejemplo, el polígono 4, hoy es la colonia del Segor. Y todas estas colonias que van surgiendo a través de la organización social, pues van dando origen a otras comunidades y que, repito, evolucionan a movimientos políticos. Y solo para hacer mención, entre esos movimientos vecinales llegó a estos lares en San Agustín un personaje que se llama Higinio Martínez, que posteriormente crea un movimiento político, y pues que recientemente vimos pues que ese movimiento político que él creó pues dio origen a una gubernatura en el Estado de México, ¿no? De ahí la importancia de los movimientos vecinales y sociales de trabajo comunitario que surgieron en San Agustín. Les comentaba de estas canteras. Los vecinos se organizaban con el único que tenía camioneta para subirse todos y se iban hasta Cerro Gordo a poder traer un poco de piedra de las minas que estaban ahí, para pues poder utilizarlas para las guarniciones de parques, de jardines, de las escuelas, los cimientos de los mercados, de la propia iglesia, y que justo todo esto era trabajo comunitario. Y de ahí va surgiendo. Y también otro ejemplo de ello, ya para no alargarme más, es que San Agustín, hasta principios de la década de los 90, tenía una especie de sistema de agua autónomo. Tenía 4 pozos que fueron hechos por cooperación de la gente y que eran administrados por una comisión de agua de la delegación de la comunidad. Desafortunadamente, en 1992 son entregados al gobierno municipal bajo el sistema de agua potable de Zapase. Pues se pierde estos pozos que de hecho aquí en la parroquia de San Agustín, con el templo, un poquito más para acá, allí había un pozo, de esos pozos que le llamaban artesianos, pues era muy rudimentario, ¿no? O sea, la verdad era un hoyo ahí medio bardeadito, y ya cuando hubo dinero, pues con una bomba podían sacar el agua. Pero pues eso era más o menos como fue surgiendo el trabajo comunitario, incluso también en seguridad, porque hasta 1991 también San Agustín tenía su propio comisario, que era un comisario de seguridad que pues detenía a la gente que generaba conflictos y los llevaba de la delegación, y pues ahí los detenía, porque también en ese entonces los delegados de las comunidades eran una especie de oficiales calificadores, y pues podían detenerlos pues para que cumplieran por estar cometiendo estas faltas. Entonces eso es un poco del ámbito de ese trabajo comunitario que dio origen no solo a San Agustín, sino prácticamente todas las colonias de la quinta zona, muy independiente de que los fraccionadores hayan ingresado. El verdadero desarrollo de esas comunidades ha sido por el trabajo conjunto y comunitario de las y los vecinos. ¿Alguien más que quiera preguntar? ¿Sí? Bueno, es un comentario y una pregunta al final. Precisamente hablando del escudo que estaba en la compuerta del Barradón, y que se desprendió precisamente por el sismo del 2017, el arqueólogo Vicente Camacho, que fue director de este espacio, hizo el salvamento de esa pieza, y lo digo porque yo fui uno de las 5 personas que le ayudó a Vicente Camacho a levantar los fragmentos de ese escudo. Lo resguardó aquí en este centro comunitario. La pregunta es entonces, aquí hay 3 trabajadores, 3 funcionarios públicos que elaboran aquí en este centro comunitario. Sería preguntarle en ese momento a ellos si tienen información dónde está ese escudo, si permanece aquí o lo llevaron a otro lugar. Este es el comentario. A ver. Rosa. Rosa. Sí. Sí. No, sí lo tenemos aquí. Sí, lo tenemos aquí. Ese escudo lo tenemos aquí resguardado en el centro comunitario. Sí, no se ha movido de aquí.
Sí, sí sabemos la importancia que tiene eso, así como la afectación del albarrado, pues también nosotros tuvimos la afectación de la capilla y de la casa, porque la capilla está afectada y como en el 2017 fueron afectados muchos monumentos históricos, y arqueológicos en el INA a nivel república. Poco a poco han estado restaurando y hasta ahorita no ha llegado aquí esa restauración. Entonces la capilla, la casa, en la parte donde está la sala de usos múltiples y las escaleras, por eso ahorita no pueden nadie subir ahí porque todo eso está afectado y pues es el riesgo de que vaya a suceder un accidente con el público o la comunidad, y mejor por eso también no hay exposiciones, porque en la parte alta ahorita no se puede utilizar el lugar. Entonces están haciendo toda un diagnóstico de la casa, de la capilla y todo, de lo que se tiene que restaurar y reconstruir. Eso es, pero sí tenemos el escudo aquí en la casa. Sí está resguardado. Hace un momento mencionábamos que qué importancia tenía ser reconocidos como originarios. Pero yo hago la pregunta, ¿qué importancia tiene que nosotros mismos nos reconozcamos como una comunidad que puede hacer las cosas? La actual población, desde por lo menos la década de los 70 en Ecatepec, y lo vemos con el comentario de Daniel, los constructores de San Agustín participaron con Mario Pani. Mi padre participó con Pedro Ramírez Vázquez en la carpintería en la Basílica de Guadalupe. Tengo amigos que actualmente se dedican a la construcción y han participado en la construcción de los complejos de Interlomas. Yo mismo he tenido oportunidad de dar mantenimiento al auditorio Eduardo Matos Moctezuma en el Templo Mayor. Entonces, siempre lo he dicho, si la Ciudad de México está bonita, es porque en gran parte los ecatepenses la hemos construido así. En Nezahualcóyotl, el lugar donde más productos para madera se venden de todo el país por la cantidad de talleres y medianas empresas de productos para madera, es Nezahualcóyotl. ¿Por qué? Porque son los constructores de muchas de las regiones metropolitanas. Entonces, si nosotros no tenemos un Ecatepec que maraville al mundo, es porque comunidad no lo hemos querido. Es porque las autoridades no han tenido la visión de dirigir la capacidad de la comunidad para convertir Ecatepec en la mejor ciudad del mundo. ¿Alguien más? Para ubicar bien relacionado a la pregunta del compañero, el escudo que mencionó estaba aquí. Aquí es la compuerta, digamos 1, 2, 3 compuertas, el albarradón, aquí es una barda, frontón, y aquí arriba había un escudo. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta, comentario, un reclamo? ¿Sí? Esta foto, de lo que también interesa. A mí esta foto yo tengo, he estado Un poquito más fuerte, por favor. Sí, he estado observando esta foto. ¿Sí? Me hicieron una pregunta sobre los primeros habitantes. No sé si la que lo hizo era de iniciar quiénes fueron los primeros que se sentaron. O yo lo entendí que se refería a lo mejor a los primeros que en la época pasada, ¿sí? en el siglo pasado, existían. Estos barrios son antiguos, lo que es Acalhuacán, Cajalpa, San Agustín es una colonia de Santa Clara, entonces ahí ya pasa, formó parte de Santa Clara. Entonces eso es aparte.
Pero aquí, esto, dicen, ¿quién vivía? Porque hay una casita, pero una, dos o algo así, casitas. Era un barrio también importante, ¿verdad? Desde épocas prehispánicas. Pero estamos viendo una foto que fue después de la Revolución, ¿sí? En donde está solo. Ahí, esto que está seco, pues era parte del lago que ni se sembraba. Yo visité Casa de Morelos en los 60, porque pues aquí, desde aquí mi abuelita nos traía aquí y estaba todo cerrado. Y lo único que había, nos dejaban abrir una puertita, éramos como 40 nietos, y a besar una bandera, que no sé si todavía existe la famosa bandera, pero todos los besábamos. Pero esta es una foto de ese tiempo de la Revolución, ¿sí? Todo, fíjense cómo estaba el Catepec, ¿sí? Es la capilla, que yo no sé si está construida de acuerdo a la parte astronómica que aquí no comentaste que eran franciscanos o dominicos, ya no recuerdo. No, porque eso no. normalmente todos construían las capillas, si fueran sencillas, sobre una parte astronómica. Y si ustedes ven, lo checan, que el 24 de junio la posición del Sol llega directamente al altar, está bien colocado. Son 2 fechas en las que llega, ¿sí? Y eso en la parte de astronomía, astrónomo, no recuerdo, aquí nos visitó un astrónomo. O sea, ese es referente. Ahora, pues pasamos revolución. Esas capillas son del siglo XVI, no sé sus características, si son el grueso, si son esto, porque tenemos el convento, ¿sí? Allí fue primero el convento. Entonces aquí no sé si haya sido al mismo tiempo, y más si no había gente. Esas son las dudas a las que tengo. Y también en relación con la de Jajalpa, ¿sí? La de Jajalpa, en primera, es cierto, un lugar también prehispánico, ¿sí? Que también, pues no sé si también, como era un barrio de Catepec, y también un poco distante, como tú dices, lo dividieron. Pero hay una foto más antigua que esa que te presta. Hay otra foto, ¿sí? Donde está chiquito, y ahí están precisamente los de Leina fotografiados ahí, en su capillita, precisamente, eso. Pero también, lo que tiene es que, dicen, su capilla anterior pudo haber siglo XVI. Siglo XVI es como que se me hace muchas barras para poca gente. Para poca gente, ¿sí? Poca gente. Y ahora, ¿quiénes vivían? Pues volvemos a lo mismo. Son datos que pues, tendríamos que buscar archivos, si es que hay algún archivo de registros de nacimientos, de todo eso. Y también otra cosa que yo les comentaba ahora, referente al siglo pasado. ¿Quiénes vivían en ese barrio? Yo recuerdo que mi mamá me decía que había una familia, y a lo mejor le puedes preguntar al señor Efren Díaz, que yo no lo conozco, pero todos esos yo creo que eran terrenos también de él, ¿sí? Porque si dices que él donó para la capilla, tendría sido terrenos también de los días, ¿no? No. Ok, entonces, sí, yo porque ahí está también, viven ahí los días, ¿verdad? Ellos viven ahí. Pero vivía una familia que se dedicaba a la producción de leche. Estos estamos hablando de 1930, 40, ¿sí? Porque mi mamá comentaba, ellos no eran de un apellido así común, tenían su apellido medio claro, ¿eh? O sea, no creo que hayan sido mexicanos. Se establecieron y vendían leche. Ellos lo surtían al pueblo, porque mi mamá les compraba la leche, ¿sí? Entonces, y de ahí yo creo que había terrenos, porque eran muchos terrenos. Esos terrenos a quién pertenecían, a la gente del pueblo de San Cristóbal o a ellos, a quién quedó. Porque lo mismo lo vemos en Santa Clara, cuando reparten tierras, por decir, en San Agustín, lo del Jan y todo eso reparten tierras, ¿sí? A la gente de Santa Clara, que la gente de Santa Clara después vende. Y por eso hay gente que construye, ¿sí? Sus casas como quiere, porque son terrenos que compró con la gente de Santa Clara. Y lo mismo San Agustín. San Agustín, al ser colonia,
empezaron a vender gente porque era un general que tenía muchas tierras que les donaron ahí en San Agustín, y ellos fueron vendiendo. Por eso la parte de San Agustín, primero, no es un fraccionamiento, ¿no? No, construyeron las casas, la gente compró terrenitos y construyó muy mal unas, pero las calles chiquitas, angostas, no estuvieron planeadas, hasta que después, ¿quién compró? Las fraccionadoras. Las fraccionadoras que ya en un momento, ahora sí, pero todo esto fue colonia. Entonces, y también vemos, muy interesante también, que están construyendo ahí la capilla de San Agustín, porque también vemos el tipo de gente que está viviendo. Vemos, ya estamos en los 60, ¿sí? Ya también está la urbanización, entra la urbanización aquí en Ecatepec, ya ven que están las calles, pero también vemos ahí todavía los trabajadores, la pala, la forma de vestir, tenemos como a la gente, ¿cómo se llama? Como dicen ya, no sino de oficina, podríamos decir, ¿verdad? Que clásico, alguien de oficina con saco, pantalón de vestir. Los demás nos vemos sus herramientas, las palas, el sombrero, ¿sí? Que era típico de un albañil, ¿no? Y que, ¿cómo no es que, y gracias a que se unen, que es un trabajo comunitario, ¿por qué? Porque viene la industrialización y ¿cuánta gente llega? ¿Sí? ¿Cuánta gente llega con la necesidad también de la parte espiritual? Porque vienen muchos de los estados, de los municipios, pero los católicos, pues es la religión en ese tiempo, la bandera. ¿Y qué es la necesidad de una espiritualidad que hacen todos? Pues vemos ahí su iglesita, ¿verdad? Que como sea con láminas, está clásico, ¿sí? O mucha gente que compraba sus terrenitos y que hacía láminas de cartón o láminas de estas de, ¿cómo se llama? De acero. No, de esto. Los vestos, de estos, eso se me hace de otro tipo, pero en fin, ¿sí? Entonces, ahí vemos también la creatividad de colocar la campana. A mí eso también me pareció un detalle, de veras en esa foto, para colocar, que no había campana, que el tanque de gas. Pero cómo la gente, el ingenio, la creatividad, para eso. A mí de esa foto me llamó la atención, la colocación de la campana. Sí, muy interesante. Estos son los comentarios, ¿eh? Sí, muchas gracias. Bueno, que le pregunte al señor Efrén es un poquito difícil porque ya tiene varios años que falleció, pero sí, afortunadamente, con sus nietos fuimos compañeros, no de salón, pero sí de generaciones cercanas en la primaria de la familia Díaz. Entonces, justamente porque en el seminario de Ecatepec siempre estaba yo dando lata con Jajalpa, y Jajalpa fue que el doctor Ismael y la maestra Lupita nos encomendaron la tarea de hacer la primera visita a Jajalpa. Y justamente en esa primera visita del seminario de historia de Ecatepec visitamos uno de los antiguos establos que pertenecía a la familia Granillo. La familia Díaz también se dedicaba, entre otras cosas del campo, a la cuestión del ganado lechero. Estaba la familia Díaz, la familia Granillo, la familia Sosa, la familia Fragoso, todos ellos hasta ya muy entrada la década de los 80 del siglo pasado todavía se dedicaron a la cuestión de la leche. Dentro de la información que fui conjuntando justamente para ver qué era lo que estaba pasando con esta imagen, recuerdan que lo que mencionaba acerca de la forma de vestir de las personas, las personas están en la ceremonia y están afuera de la parroquia, que fue uno de los argumentos, que ya no había suficiente espacio dentro de la parroquia para atender a tal volumen de personas que en ese momento habitaban Jajalpa. Como mencioné, Jajalpa siempre ha sido un barrio de Ecatepec, al igual que Acalhuacán. Y nosotros tenemos que para 1570 estaban registrados en Ecatepec 2.600 tributarios. Para 1644 eran 362
Para 1692 eran 260 tributarios y se recupera hasta 1804 que se llega a 3024 tributarios. En la colonia olímpica Jajalpa tenemos mucho más de 3000 personas actualmente, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo se han dado fluctuaciones tanto hacia arriba como hacia abajo. Mencioné a Diego de Arias de Sotelo en 1568 por la relación con las primeras épocas de evangelización, pero hacia 1624 Cristóbal, su hijo, fue expulsado de Catepec por maltratar a las personas originarias. Eran sobreexplotados, como lo mencionamos, los pobladores. Entonces también hablamos que se utilizaron 2000 personas, de acuerdo a las referencias y a los cálculos que han hecho los especialistas en la construcción del Albarradón. Entonces, el hecho que hubiese pocas o muchas personas en un determinado momento no le resta ni un gramo de historia a lo que ha ido pasando con el paso del tiempo. Simplemente se han dado hechos diferentes. Hace rato mencioné que si queríamos compararnos con alguien histórico, pues podríamos ser teotihuacanos. Pero investigadores dicen que algunos investigadores dicen que después del colapso teotihuacano la zona fue abandonada. Probablemente decreció. Teotihuacán yo me lo imagino como un Nueva York, donde todo el mundo quiere estar, donde todo el mundo quiere vivir, donde todo el mundo quiere tener negocios. Y ese núcleo de influencia generaba toda ese movimiento de personas y gentes desde el centro del México hasta el norte, hasta el Golfo. Los recientes descubrimientos es acerca de los contactos con la zona maya. Les digo que no hay suficientes recursos para que los investigadores vayan y recojan cada tepalcate que puede afirmar que la zona de la Sierra de Guadalupe que estuvo habitada, podemos tener referencias de que no estuvo completamente abandonada, que siempre hubo grupos humanos que estuvieron habitando. Podemos tener la similitud de los recursos lacustres del centro de México con los recursos lacustres de la zona del Bajío. Y en época teotihuacana llegaban la gente del Bajío a Teotihuacán a comerciar, a hacer intercambios. Y en la época post-teotihuacana, gente del Bajío siguió viajando por estas regiones. Entonces, estas regiones nunca han estado abandonadas. Siempre han tenido una circulación y una determinada habitación de personas, a veces muy alta, a veces muy baja, y no aprendemos de la historia. Los teotihuacanos consumieron todos los recursos del Valle de Teotihuacán y comenzaron a utilizar los recursos de los lugares aledaños a Teotihuacán. Adquirieron más poder y comenzaron a consumir los recursos de toda Mesoamérica. La Ciudad de México destruyó sus recursos y está jalando los recursos cercanos del agua, de alimento, de las entidades cercanas. Y cada vez la Ciudad de México jala recursos de lugares más lejanos. Y tal parece que nunca aprendemos de la historia. ¿Alguien más quiere comentar algo? Nada más. También en relación. Otro yo creo que también de los aspectos o sea, yo estoy un poquito analizando de Jajalpa. Él estaba situado a las orillas del lago de Texcoco. Las inundaciones también, yo creo que fue también uno de los aspectos por los cuales también a lo mejor no estuviera tan poblado. ¿Sí? Otro de los aspectos. Porque fíjate que Jalisco, al menos en algunos mapas, estaba sentado a orillas del Cerro Gordo y se inunda. Y de acuerdo a lo que comenta y que se ha leído, que Jalisco tuvo que pedir permiso a Santa Clara para que los dejara vivir en territorios más adentro porque se inunda. Fíjate, entonces desaparece parte, de acuerdo a lo que se dice, Jalisco, y se mueve hacia adentro.
Entonces yo siento que Jajalpa, por eso a veces no lo encontramos, porque forma parte de un barrio de Ecatepec. ¿Sí? Yo lo he visto a Jajalpa en un mapa, ¿eh? O sea, yo sí lo he visto a Jajalpa, por eso pensé que era como un pueblo, pero no, es un barrio. Sí, así es. Sí. Sí, de hecho, no, o sea, yo sí quiero hacer hincapié en algo. En algún momento, en alguna de las otras sesiones lo comenté. Jajalpa conserva mucho de su estructura histórica y eso le puede ayudar a ser también determinado como una comunidad originaria. Conserva mucho de su estructura histórica. ¿Por qué? Porque la parte religiosa histórica sigue siendo la parte religiosa histórica. La parte productiva histórica sigue siendo estas tres comunidades. En el caso de San Juan Acalhuacán, es importante mencionar lo siguiente, que no lo mencionó el compañero. Ustedes pueden ver en los documentos oficiales actualmente que todo el mundo pone San Juan Alcahuacán. Si ven, no dicen Acalhuacán. Esta palabra desafortunadamente se deformó en la década de los años 80 y pues nadie ha tenido el acierto de solicitar que se escriba de manera correcta. Es una deformación, digamos, reciente, que se puede saldar. Desafortunadamente no nos escucharon, se hizo una solicitud que en el bando municipal apareciera escrita de manera correcta. Esperemos que en algún momento se logre que se escriba correctamente y se diga San Juan Acalhuacán, porque, analizando la palabra, ya lo dijo el compañero, el lugar donde se hacen canoas, donde hay canoas, y si se escribe Alcahuacán, pues realmente etimológicamente no nos está diciendo nada. Entonces es uno de los aspectos a recalcar, que finalmente tiene que ver con uno de los aspectos de identidad de la localidad. En el caso de San José Jajalpa, como bien decía Alberto, se perdió la denominación de barrio y se dividió, se fragmentó en múltiples colonias. Este aspecto de identidad es muy importante. También se solicitó que para el bando municipal se le denominara nuevamente, mínimo a donde se encuentra la iglesia, lo que es el centro, como barrio de San José de Jalpa. Tampoco lo consideraron pertinente, porque el argumento era que había que corregir demasiado en las credenciales del elector y que en las nomenclaturas, etc. Es algo que se puede hacer y en muchas comunidades se ha hecho, creo que no cuesta nada. Entonces creo que son de los aspectos, dos aspectos que se pueden trabajar en estos dos barrios. Y para el caso de San Agustín, si bien es cierto, es una colonia de Ecatepec, es una colonia que está buscando su identidad. O sea, aunque sean comunidades relativamente nuevas, creo que todos los que vivimos en Ecatepec tenemos ese derecho de sentirnos parte de un espacio, del espacio donde estamos viviendo, donde estamos estudiando, etc. Entonces me parece muy loable ese trabajo que se viene haciendo en San Agustín, de querer integrar a toda la gente que está habitando ahí y que se sienta orgullosa de formar parte de esa colonia, pero sobre todo de formar parte de Ecatepec. Creo que son los aspectos que quisiera resaltar de estas tres comunidades. Rosa, si no hay alguna otra pregunta, creo que damos por concluida la sesión de hoy y los invitamos a la entrega de reconocimientos y para la siguiente sesión en un mes, pero primero la entrega de los reconocimientos a los compañeros. Así es, les vamos a entregar sus reconocimientos a los participantes. Alberto Medina Rodríguez. Gracias al ingeniero Guillermo Escobar. Al restaurador Daniel Iñaki Valtierra. Gracias y gracias a todos ustedes, a los que están en redes sociales y a los que están aquí presentes. Les damos las gracias por estar en estas conferencias y los esperamos para el próximo primer martes del mes de julio. Va a ser martes 4 de julio. En esta ocasión vamos a hablar sobre tres comunidades. Va a ser Ciudad San Cristóbal, Ecatepec de Morelos, Santa María Tulpetlac y Santa Clara Coatitla. Los esperamos y ojalá nos puedan acompañar. Gracias. Gracias por estar aquí y les agradecemos